Algunas adaptaciones cinematográficas de los libros de Stephen King no suelen ser muy buenas, incluso a veces suelen decepcionarnos. Sin embargo, en el 2025 hubieron estrenos de muy buenas adaptaciones cinematográficas que vale la pena mencionar, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Hola familia Rinconada Lectora, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar sobre esas adaptaciones de los libros de Stephen King que tuve la oportunidad de ver el año pasado y que me gustaron bastante, a excepción de uno que les voy a comentar más adelante. El primero de ellos es sobre la película Camina o Muere, que es una adaptación cinematográfica del libro de La Larga Marcha, que tuve la oportunidad de leer hace un par de años y que la verdad me gustó bastante, tanto así que yo me enteré al terminar el libro de que la adaptación cinematográfica se iba a estrenar el año pasado y lo estuve esperando con bastantes ansias. Por cierto, de esta novela ya tienen reseña en el canal y cabe mencionar que tanto el libro como la película logran mantener la atención del espectador. Sin embargo, representa también un gran reto tanto para el director de la película como para el propio escritor el mantener el interés del espectador durante toda la historia porque se va desarrollando bajo un mismo escenario, que en este caso es una carretera sin meta. Tanto en el libro como en la película no se nos brinda un contexto sobre exactamente cuál es el mundo en el que se está viviendo o donde se está desarrollando la historia. Lo que sí logramos entender es que es una distopía militar, pero no se nos explica el por qué año con año se convocan a 100 adolescentes para participar en una competición donde se masacran a todos los participantes, exceptuando al ganador. Y un tema que aborda el libro y que se deja de lado en la película es el tema del morbo y el fanatismo de la sociedad, de disfrutar el ver el sufrimiento de los demás, porque en el libro se ve que las personas disfrutan de presenciar las masacres de los participantes. Es un momento bastante incómodo que maneja el libro, pero es un mensaje muy contundente que en la película se deja un poco de lado. Cada personaje se va desarrollando durante toda la historia y eso causa bastante empatía en el espectador. Vamos entendiendo las motivaciones de alguno de ellos. Eso nos ayuda a conectar bastante con los personajes. Esto es un gran acierto tanto del libro como de la película. Hay escenas fuertes e incómodas que podemos ver en la película y que son tal cual como lo describen en el libro. Por ejemplo, que los participantes hagan de sus necesidades en frente de todos, el desgaste del calzado, el que tengan que llevar zapatos para cambiarse, lesiones, fracturas. Y algo que me gustó también mucho es que se respetaron las posiciones de los personajes durante toda la carrera y las ejecuciones, aunque gráficas, se sintieron fieles al libro. Cabe mencionar que hay cambios muy importantes. Por ejemplo, en el libro son 100 competidores, en la película son solo 50. En el libro, la larga marcha es televisada en todo momento y es vista por muchos espectadores y tiene bastantes multitudes y seguidores. Acá se explora con más, de manera más contundente, el morbo y el fanatismo enfermizo de la sociedad, de la necesidad de presenciar en vivo las ejecuciones y de cómo se disfruta el sufrimiento de las personas. Esto yo siento que se diluye bastante en la película. El final de la película es diferente al libro. Yo me quedo con el final del libro porque está más a la interpretación de cada lector y yo en lo personal le di una interpretación más filosófica. Sin embargo, algunos críticos se quedan con el final de la película. Yo siento que el cierre que le da Stephen King en el libro es bastante emocional, que en la película siento que no logra alcanzar. Esta adaptación me encantó porque es una adaptación bastante fiel al libro.
logra mantener la tensión, la incomodidad y la fascinación en el espectador. Si eres fanático de Stephen King, indudablemente te recomiendo esta película. Y si te gustan las historias donde te hacen pensar en los límites humanos, definitivamente te la recomiendo. Otra adaptación cinematográfica que para mí fue 10 sobre 10 fue La vida de Shock, que es una adaptación de una novela corta o de un relato que está contenida en el libro La sangre manda, en donde esta historia, a diferencia de las otras historias de Stephen King que suelen ser terroríficas, en este caso es más una filosofía de vida, es una historia que te muestra una filosofía, una manera de ver la vida. La historia comienza cuando, de manera retrospectiva, en 3 actos, presenciamos el fin del mundo, no entendemos exactamente qué es lo que está pasando, tanto como el lector y el espectador a la hora de estar viendo la película, y sin embargo vemos carteles, además, en donde se evidencian mensajes de gracias Chuck por estos 39 años. Y vemos que hay aviones en el cielo escribiendo ese mismo mensaje. Y poco a poco vamos entendiendo qué es lo que está pasando. Y algo que me voló bastante la cabeza con esta historia es que nosotros como personas nos creamos un mundo dentro de nuestras mentes. Nosotros percibimos a las personas de manera diferente. Por ejemplo, el vecino, yo lo veo como mi vecino, pero la esposa del vecino lo ve como su esposo y lo conoce más. Entonces, en la cabeza de la vecina, pues su esposo significa más que como un simple vecino, y entonces es un mundo completamente diferente. O sea, mi mundo es muy diferente al que ustedes se crean con la percepción de los demás, incluso siendo una misma persona. Tú puedes conocer de repente a alguien en la calle y para ti significa una cosa, no lo conoces tanto, y para la hermana de esa persona significa otra, de otra manera, ¿no? Entonces me gustó mucho eso porque no había visto o no me había puesto a pensar este enfoque de la vida, y que bueno, este mundo nosotros lo creamos con nuestra percepción y en el día a día, ¿no? Dentro de nuestra cotidianidad. Y otro punto también muy importante es que a veces actos tan simples pueden llegar a cambiar la vida de las personas sin que nosotros nos demos cuenta. Y el ejemplo ahí es que Chuck va pasando por un sitio público, en una explanada, están tocando música. En la película es una mujer y en el libro es un hombre. Me parece que están tocando la batería en los dos casos. Chuck tiene esa pasión por el baile porque se lo inculca a su abuela, y de la nada invita a una mujer a bailar, una mujer que iba pasando, y empieza a dar un espectáculo de manera espontánea. La gente se acerca, la gente que venía estresada del trabajo le empieza a cambiar la cara. Entonces eso fue algo mágico y muy bonito, y encima el músico se da una propina bastante buena. Entonces el mensaje acá es de que a veces cosas tan simples pueden llegar a impactar bastante en la vida de los demás. Me gustó mucho, y bueno, este libro tiene bastantes mensajes muy bonitos en relación a la vida, a la forma de ver la vida, y se lo recomiendo bastante. A mí me gustó mucho, me conmovió bastante y tanto el libro como la película son prácticamente lo mejor que he visto y he leído en los últimos años, y se lo recomiendo bastante. Si pueden leer el libro y ver la película, genial. Otra muy buena adaptación a manera de serie que se estrenó el año pasado por HBO Max fue Welcome to Derry, que aquí adapta el preludio o las historias que ponen en contexto la historia principal del libro de It. Incluso
Durante la introducción de la serie se ven escenas que se ven bastante bien plasmadas en relación a estos preludios que encontramos en el libro de It. Uno de los que me impactaron más fue el incendio que ocurre en una fábrica a inicios del siglo XX, en donde hay niños buscando huevos de Pascua y se incendia de manera inesperada toda la fábrica. Entonces esa escena es bastante macabra para mí. Y bueno, ahí eso fue lo que me gustó bastante también en la introducción de la serie. Acá lo que me gusta también es el contexto que le da sobre la historia, porque acá entendemos mejor lo que significa It, no tanto lo que transmiten las películas en donde que It es Pennywise, ¿no? Y no es tanto eso. It personifica el miedo o adapta la forma de lo que te da más miedo, y este ente se alimenta de tus propios miedos. Es lo que más me llegó a gustar de la serie, porque acá podemos entender muy bien esto y se transmite bastante bien. Además de que se maneja otro tema bastante incómodo, que son los temas sobre el abuso y también sobre el racismo. Acá presenciamos un evento bastante catastrófico, que es el incendio de una cabaña, que tiene que ver mucho también con este tema del racismo, que en el libro la descripción es bastante brutal e impactante. Creo que en la serie, por no incomodar al espectador, se omitieron algunas cosas, pero igual el contexto se respeta, y fue lo que me gustó mucho de la serie. Es una serie muy buena, que yo en lo personal, comparándolo con la película, yo me quedo más con el contexto que le dan a It en la serie que en la película, porque en la película, como les comento, se enfoca mucho al payaso Pennywise, y en It ya te da a entender que no es tanto Pennywise, sino un ente que se alimenta de tus miedos, personificando a lo que más te puede llegar a asustar o atemorizar. Bueno, y finalmente vi la película El Mono y leí la historia del mono, que es una historia que está contenida dentro del libro de la niebla. La historia es sobre un mono que es un juguete que toca platillos en el libro, y en la película toca un tamborcito. Pero resulta que cada vez que toca este instrumento, alguien muere de una forma brutal. En el libro le dan un contexto de la descripción del juguete que es bastante tenebroso. Empieza a describir cómo es los ojos, el peluche, y ese miedo que te va generando el encontrarte de manera inesperada con este juguete, y que es encontrada por un hermano gemelo, y este hermano gemelo empieza a darse cuenta de todas las masacres que se llegan a desatar cada vez que él le da cuerda al juguete. Entonces posteriormente él se quiere deshacer de este juguete, pero no puede, reaparece nuevamente. Entonces el contexto que le quisieron dar ya en la película fue un contexto más de humor negro. No da tanto miedo como las descripciones que se suelen encontrar en la historia, pero bueno, es una película entretenida que a mí en lo particular no me gustó mucho, y que sin embargo escuché que va a haber una segunda parte. No sé cuándo se va a estrenar y no sé si la vea, la verdad, porque la primera parte no me gustó mucho, pero bueno, igual es recomendable si no tiene nada que ver de repente ahí en el streaming. Está por Amazon Prime si quieren verla. Y bueno, hasta aquí mis recomendaciones de las adaptaciones de los libros de Stephen King. Espero que les haya gustado el video. Por favor, no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, y les mando un fuerte abrazo y que tengan muy buen día. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video. Bye.